Buenos días a todos, Dios los bendiga. Como la mayoría de ustedes saben, nosotros estamos próximos a elegir diáconos aquí en la iglesia, pero hay varias personas nuevas que nos visitan hoy, que he estado viendo que han venido los últimos domingos y me gustaría aclararles bien de qué estamos hablando cuando hablamos de los diáconos. En una iglesia cristiana existen dos oficiales, los pastores y los diáconos, y ambos deben cumplir ciertos requisitos que están mandados por las Escrituras. Aquí en la iglesia, a lo largo de los años, hemos tenido la necesidad de personas que se encarguen de ciertos asuntos que son prácticos para la vida de la iglesia. Y estamos próximos a tener votaciones para ver si elegimos al hermano Jason Ramírez y al hermano Freddy Vargas como diáconos de acá de la iglesia. Entonces, debido a que estamos llevando a cabo ese proceso, ha sido necesario explicar los requisitos, ha sido necesario explicar la necesidad de los diáconos, sus funciones, cuáles deben ser sus cualidades, su carácter. Entonces, es en ese contexto que hemos tenido esta serie de enseñanzas y ya dentro de 8 días va a ser la última enseñanza respecto al tema del diaconado, porque ya dentro de 8 días son las votaciones, que de paso quiero recordarle a los hermanos que son de la membresía de la iglesia que dentro de 8 días hay ayuno, porque la Escritura nos enseña que cuando se van a nombrar pastores, diáconos, oficiales de la iglesia, es necesario que lo hagamos con la dirección de Dios, en oración y ayuno. Entonces, dentro de 8 días, para que lo recuerden, tenemos ayuno aquí en la iglesia. Y todos están invitados a ese ayuno, no solamente los que son miembros de la iglesia. Bien, voy a aprovechar estos primeros minutos para hablar de la importancia de los diáconos, antes de hablar de los requisitos de los diáconos. El mensaje del día de hoy tiene por título el diaconado y sus requisitos. El diaconado y sus requisitos. Pero vamos a hablar un poquito acerca de por qué son importantes los diáconos en la iglesia. Ustedes recuerdan que hace 8 días vimos que los diáconos son importantes porque cuando los diáconos se encargan de las necesidades físicas de la iglesia, ayudan a guardar la unidad de la iglesia. ¿Recuerdan lo que vimos hace 8 días? En Hechos capítulo 6, como en el momento en el que hubo murmuración por un fallo en la logística, en la distribución de la ayuda para las viudas de los judíos de habla griega, en medio de esa falla logística surgió la murmuración, surgió la división. Entonces, los diáconos ayudan a evitar la división de una iglesia. ¿Por qué? Porque ayudan también a distribuir el servicio en la congregación. Un ejemplo, puede pasar que una iglesia empiece a tener murmuración porque resulta que siempre las mismas personas son las encargadas del aseo y el resto de las personas no ayudan. El diácono está para repartir la carga entre todos. También puede pasar que en una iglesia surja la murmuración porque resultó que hay una familia de la iglesia que tenía una economía, ¿cómo decirlo? Tuvo problemas económicos y resultó que la iglesia no se interesó en ellos. La iglesia se desentendió de su situación y eso los puede llevar a ellos a murmurar contra la iglesia. Los diáconos guardan la unidad de la iglesia en ese sentido. ¿Por qué son importantes los diáconos? Porque los diáconos liberan de trabajo a los pastores para que ellos puedan ocuparse de la oración y la palabra. Hay muchas cosas que cuando no hay un diácono las tiene que asumir el pastor. Y las principales funciones de un pastor son la oración y la palabra. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Por qué son importantes los diáconos? Porque ayudan a que la iglesia funcione de manera adecuada. Ayudan a que la iglesia funcione de manera ordenada. Yo me he encontrado con personas a las que el tema de la estructura, la organización en la iglesia no les gusta, porque tienen la idea de que el cristianismo debe como fluir de manera natural, que no debe ser necesario que haya un pastor, sino que todos puedan traer algo de la enseñanza y puedan compartirla los unos con los otros. Y como que esa aversión hacia lo que es formal los lleva a creer que no hace falta ni pastores ni diáconos. Pero hermanos, a esas personas que muchas veces tienen esa idea de la iglesia, les pasa que terminan sin congregarse en ninguna iglesia. Terminan quedándose en la comodidad de su casa, en un sofá, prendiendo el televisor y viendo a cualquier predicador, al que más le guste.
porque como no quieren la formalidad de una congregación, tampoco se someten a una iglesia. Incluso existe un nombre para esas personas, los desiglesiados. Desiglesiados. Son personas que están sin iglesia porque quieren estar sin iglesia, porque no quieren someterse a ninguna congregación y porque piensan que las estructuras no son importantes o no son necesarias. Pero hermanos, sí son importantes. Lo orgánico es importante. ¿A qué me refiero? Las relaciones personales que surgen de manera natural son importantes, pero lo formal también es importante. Debemos establecer un horario para encontrarnos, un lugar de reunión, una estructura mínima con la cual podamos entendernos. Y la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, tenía una estructura. Ustedes están viendo a lo largo de estas enseñanzas cómo sí eran necesarios los diáconos, sí eran necesarios los pastores y hasta había requisitos para nombrarlos. Entonces, por eso son importantes los diáconos, porque hacen parte de la organización, de la estructura de la iglesia para que funcione bien. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque ellos ayudan a cuidar a los hermanos y modelan el evangelio a través de un ministerio de misericordia. Ellos lideran mediante el servicio. Ellos, de alguna forma, como que nos estimulan a los demás a las buenas obras. No es que ellos van a hacer las buenas obras por nosotros, sino que ellos van a animar a los hermanos de la iglesia a participar de las buenas obras. El diaconado exige una vocación de servicio, la exige, es innegociable, es innegociable. El diácono debe servir, aún sin el título, aún si no lo nombran diácono, él igual va a tener en su corazón el deseo de seguir sirviéndole al Señor, porque es su deseo, es su llamado. ¿Por qué son importantes los diáconos? Porque cuando hay diáconos y pastores y membresía, la iglesia queda completa. ¿Cómo así? ¿Y la iglesia no estaba completa? No, hermanos, nos faltaban los diáconos. Miren conmigo por un momento Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, esa es la iglesia, esa es la membresía, con los obispos y diáconos. Esa era la iglesia completa de Filipos, la membresía de Filipos, los obispos y los diáconos. Entonces, una iglesia sin oficiales, aunque es una verdadera iglesia, sin embargo es una iglesia incompleta. Puede pasar que en algún lugar del mundo un grupo de personas se reúnan a estudiar la Biblia y sean cristianos verdaderos, y entre ellos se rindan cuentas y uno de ellos se enseñe y traten de obedecer a Cristo. Podríamos decir que son un grupo de hermanos, podríamos decir que en cierto sentido es una iglesia, pero les hace falta un pastor. Y puede ser que el pastor ya lo tengan, pero les hace falta los diáconos, para que la iglesia quede completa como estructura en su funcionamiento. Ustedes encuentran allí obispos y diáconos, pero me están escuchando a mí hablar de los pastores. Es porque pastor, obispo y anciano son diferentes títulos para el mismo cargo. ¿Pero y por qué? Porque cada uno de esos nombres hace énfasis en una función de los líderes de las iglesias, de los pastores. Les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. ¿Por qué se le llama al que preside la iglesia un anciano? Porque resulta que en el antiguo Israel, quienes lideraban el pueblo desde los tiempos de Moisés eran los ancianos. Entonces, esa figura de autoridad que los judíos entendían que presidía al pueblo, pues la adaptaron para la iglesia y todos entendemos, siendo judíos, ¿sí? Si yo soy judío, yo entiendo que cuando me hablan del anciano de una iglesia, me están hablando del líder de la iglesia. Pero resulta que a la iglesia no solamente llegaban judíos, también llegaban gentiles, que de pronto cuando tú les hablabas de los ancianos, ¿qué pensaban? En un viejito, ¿cierto? A la gente le sorprende cuando yo le digo que soy anciano de esta iglesia. Me miran como, uy, pero se conserva. ¿Sí? No, anciano tiene que ver con esa figura judía que representaba la autoridad. Para un gentil no hacía mucho sentido la palabra anciano, entonces entendían mejor otra palabra, la palabra obispo.
Obispo en el griego es episcopos. Episcopo significa el sobreveedor, un supervisor. Porque resulta que en las casas romanas había una especie de mayordomo que era el encargado de supervisar los asuntos del patrón. Entonces, cuando hablaban del obispo, el gentil entendía, tienes toda la razón. Pero resulta que de pronto tú no vivías en la ciudad siendo gentil, sino que tal vez vivías en el campo y te hablaban de un obispo y tú decías, no sé a qué se refiere. Entonces, pastor. Claro, un pastor sí te entiendo. ¿Por qué? Porque los pastores son los que lideran, están cuidando el rebaño, están nutriéndolo, protegiéndolo. Entonces hay un hombre que es el pastor y hay una iglesia que es el rebaño de las ovejas. Sí, tiene todo el sentido. Y es que esas tres cosas son las que hacemos los que nos encargamos de presidir una congregación. Yo tengo la autoridad de liderar la iglesia por el hecho de ser anciano, pero tengo también el deber de supervisar. Por eso les decía hace 8 días que me preocupa cuando hay personas que se me empiezan a ir del radar porque ya hay mucha gente, entonces ya no puedo estar tan pendientes de ellos. Entonces, echarle ojito a las personas, llamarlos de vez en cuando, visitarlos de vez en cuando, todo eso hace parte de las funciones de un obispo, de un episcopo. Y pastor, porque mi función incluye cuidar personas, estar pendiente, velar por el alma de las ovejas, nutrirlas en estos momentos con este pasto que ustedes están comiendo, el alimento espiritual que es la palabra. Mi tarea como pastor es esa, pero también es proteger el rebaño. Si un día hay un lobo que se levanta en la iglesia a meter falsas doctrinas, ¿quién debe hacer frente en primer lugar? El pastor. El pastor también debe tener el valor para enfrentar falsas doctrinas en la iglesia. Precisamente, Pablo, a Timoteo, en la carta que vamos a ver el día de hoy en 1 Timoteo, le advierte de eso, de esa responsabilidad que él tiene, de establecer ancianos, de establecer diáconos y enfrentarse a los falsos maestros, taparles la boca si es necesario para guardar la doctrina en la iglesia. Bien, eso hacemos los pastores, obispos, ancianos, que somos, bueno, es un mismo título para el cargo. Pero quiero aclarar algo respecto al diaconado. El diaconado no es un trampolín para el pastorado. O sea, sí se puede dar la situación de que un hermano primero fue diácono y después se ha nombrado pastor. Sí puede pasar, pero no forzosamente. Que nadie piense que, digamos, si un hermano antes era diácono y luego lo nombraron pastor, lo ascendieron de puesto. No es eso. Sino que puede pasar que un diácono se quede diácono para toda la vida, porque Dios lo llamó a ser diácono, y puede ser que un hermano sea pastor sin haber pasado por el diaconado. ¿Listo? Entonces, no es un camino forzoso el ser diácono primero. Recordemos además, hermanos, que la función principal del diácono es estar velando por las necesidades materiales de los hermanos. Pero ojo, eso no significa que su tarea sea solamente arrojarle billetes al problema. Porque alguno pensará, busquemos al hermano que más plata tenga en la iglesia y nombrémoslo diácono. Y así cuando alguien pase necesidades, es fácil, ¿cuánto necesitas? Y ya, le botamos dinero al problema y ese es un excelente diácono, el que más plata tiene. No, porque el diácono para poder ayudar, él debe entrar a la casa del que requiere ayuda para identificar las necesidades, porque de pronto el diácono se puede dar cuenta que tal vez lo que se necesite no sea solo dar dinero, sino educar financieramente a esa familia, al hombre. Tal vez lo que esa familia requiera es que ayuden al papá a encontrar un empleo. Tal vez él logre buscar la forma para capacitar al hermano, para que comience un emprendimiento, buscarle los recursos. No siempre es, dinero, hay una necesidad, dinero. Hay un hermano en el hospital, ¿cuánto se necesita? No, espera, no te están pidiendo dinero, están pidiendo tu servicio, que es diferente. O sea, no confundamos servir con dar plata, porque si no, nos podemos estrellar, nos podemos equivocar en cuanto a la función de los diáconos en la iglesia. A veces el diácono tendrá que consolar al que sufre, visitarlo en el hospital, tendrá que ofrecer su servicio, su compañía, y principalmente un diácono tiene que estar pendiente de las personas más vulnerables en una congregación, de aquellas personas que están más expuestas a las necesidades, las viudas que están desprotegidas,
las madres solteras que no tienen apoyo de ninguna otra parte, los huérfanos, los hermanos que están desempleados, las personas, los extranjeros que están sin contactos aquí en Colombia, hermanos que estén enfermos, en general cualquier persona que sufra. Es como el objetivo del diácono, atender a esa persona que está sufriendo. Alguno pensará, ya entendí, pastor, o sea, los diáconos están para que aquí en la iglesia todos estemos bien y si hay una necesidad, ellos la atiendan. Sí, pero falta una parte más del trabajo, el trabajo afuera de la iglesia, porque no se trata solamente de ayudar a los cristianos, sino ayudar a todos los que sea posible ayudar, porque la iglesia cristiana históricamente se ha distinguido por eso, porque ayuda a los necesitados. En la antigua Roma, cuando recién comenzó el cristianismo a expandirse por el imperio, los romanos, paganos, impíos, no podían negar que los cristianos eran muy misericordiosos, que los diáconos de la iglesia cuidaban de los más necesitados en el imperio. No sé si ustedes lo sabían, pero en la antigua Roma habían muchos huérfanos, en especial habían muchas niñas huérfanas, porque en las familias las mujeres eran despreciadas. En una familia podían haber 7 hombres y solamente una mujer, porque el resto o las mataban o las dejaban en un botadero de basura. Cristianos piadosos, diáconos piadosos, iban a esos botaderos a encontrar niñas recién nacidas y a llevarlas a la iglesia para criarlas. Eso lo hacían los cristianos en el primer siglo, durante los 3 primeros siglos que duraron las persecuciones en Roma. Tan notable era, hermanos, la misericordia de los cristianos para con los de afuera, no con los cristianos, con los de afuera, que incluso hubo un emperador que protestó al respecto, un tal Juliano, que fue el sucesor de Constantino. Constantino fue el que decretó que el cristianismo fuera la religión oficial del imperio. El sucesor de Constantino, un tal Juliano, que fue formado en la fe cristiana y apostató, se volvió contra la iglesia y él restableció el culto pagano en Roma. Ese Juliano del que estamos hablando llamaba a los cristianos galileos. No se refería a ellos como los cristianos, sino el culto de los galileos. Ese Juliano, ese emperador, le escribió una carta a un sacerdote llamado Arsacios, un sacerdote pagano, lamentándose de cómo la caridad cristiana hacía quedar muy mal a la religión del imperio. Les voy a leer un pedacito de esa carta para que se den cuenta que hasta los más malos, hasta los que odiaban la iglesia, se daban cuenta que la caridad de los cristianos era notable en la sociedad. Esto dijo Juliano a Arsacio, al sacerdote Arsacio. Es vergonzoso que ningún judío tiene que pedir limosna. Y los impíos galileos, o sea, los cristianos, socorren no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros. Todos ven que nuestro pueblo carece de ayuda de nosotros. Entonces, sacerdote Arsacius, enseñe a los de la fe helénica a contribuir a este tipo de servicio público y a los pueblos helénicos a ofrecer sus primeros frutos a los dioses y acostumbre a aquellos que aman la religión helénica a estas buenas obras, enseñándoles que esta era nuestra práctica antigua. En pocas palabras, los cristianos nos están echando tierra. Eso es lo que está diciendo Juliano. Póngase pilas, sacerdote, en el templo, haga una escuela dominical, enséñele a la gente del templo pagano a hacer buenas obras, porque los cristianos sí las hacen. Y no solamente cuidan de ellos, cuidan también de los que no son cristianos. Dicen, hermanos, algunos historiadores, que lo que más impulsó el avance del cristianismo en Roma no fue la abundancia de predicadores, sino la abundancia de manos que ayudaban. Porque cuando llegaban las plagas, los cristianos no abandonaban a los enfermos, como sí lo hacían los romanos. Porque recogían niños, porque recogían viudas, porque recogían ancianos, porque los romanos despreciaban la debilidad, porque para ellos una persona débil no servía para la guerra. Los cristianos, por su compasión, recogían esas personas y mediante esa compasión lo que hicieron fue impulsar la fe en el imperio, hasta el punto de que todo el imperio romano llegó a conocer la fe cristiana. Entonces, hermanos, un ministerio de diaconado fuerte no solamente va a bendecir a los hermanos de la iglesia,
sino que también en la medida de sus posibilidades va a ayudar a los más necesitados. Vengan de donde vengan. Porque ¿no les parecería a ustedes muy cruel que un cristiano, teniendo cómo ayudar a una persona en necesidad, simplemente se niegue a hacerlo porque no es cristiano? Conviértete primero y después te ayudo. No, eso no corresponde al espíritu del cristianismo. Sin embargo, hay que recordar siempre que el ser misericordiosos con los demás no debe volver a la iglesia una fundación. Cuidado con desviarnos, ¿no? Pero cuidado también con no hacer buenas obras y no ayudar a los necesitados, porque en lugar de una fundación lo que vamos a tener es una academia de discusiones teológicas, con las personas llenas de libros en su cabeza, bibliotecas muy grandes en sus casas, pero buenas obras, no, muy poquitas, muy poquitas. Cuidado con ambos extremos, ¿no? Aquí en la iglesia Gracia y Paz, como muchos de ustedes saben, nosotros ya estamos trabajando entre las personas más necesitadas. El Señor nos abrió puertas en el centro de la ciudad y en Ciudad Bolívar. Ya llevamos rato trabajando en eso. Los diáconos deben involucrarse en eso. O sea, no pueden pensar que simplemente es mirar los de acá. El reino de Dios es más grande que esta iglesia. El reino de Dios hay que extenderlo. Es más grande que este lugar y tenemos que cambiar ese chip de mirar solamente por lo nuestro. Hay que mirar por lo de Cristo. Y entonces, en la medida de las posibilidades, el diaconado debe estar pendiente de los de afuera, perdón, de los de adentro, pero también mirar hacia afuera para tratar de aliviar en algo el dolor de los que sufren, aliviar en algo el dolor de las personas que están solitarias en este mundo. Algo que escuché, les recomiendo unos sermones del pastor Sugel Michelén respecto al diaconado, algo que Sugel Michelén decía respecto al diaconado es que el diaconado demuestra que a Dios le importa el bienestar de nuestro cuerpo. Y es que muchas veces se critica el cristianismo porque parece enfocarse solamente en la parte espiritual y como despreciar el cuerpo y no procurar el bienestar. Pero eso no es cierto. No es cierto por 3 razones. La primera, nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual manifestamos la imagen de Dios. Nosotros no somos seres etéreos, incorpóreos, fantasmagóricos. No, tenemos manos, brazos, piernas, un estómago al que le da hambre. Y a través de nuestros miembros manifestamos que somos imagen de Dios. En segundo lugar, el cuerpo importa y le importa a Dios el bienestar de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo también fue redimido por Cristo al morir en la cruz del Calvario. Él murió por la salvación de nuestra alma, pero también por la salvación de nuestro cuerpo porque los cristianos creemos en la resurrección de entre los muertos. Por eso nosotros creemos que a Dios le importa nuestro cuerpo. Además, al redimir nuestro cuerpo hizo que nuestro cuerpo fuera templo del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, no es verdad que a Dios no le importe el bienestar físico de las personas porque la Biblia condena la hipocresía de no cuidar de los más necesitados. De hecho, la religión pura consiste, la mitad de la religión pura consiste en ayudar a los necesitados. Santiago 1:27, pueden verlo por un momento. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar no es, buenas, ¿cómo está la viuda? ¿No tiene que comer? Ah, bueno, que le vaya bien. No, visitar es atender. Visitar es atender. Servir en medio de la necesidad. Eso es visitar en el contexto del Nuevo Testamento. Bien, ya vimos la importancia de los diáconos. Les nombré muchas razones por las cuales son importantes. Ahora veamos los requisitos de los diáconos y quiero que vayan conmigo, por favor, a 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Y vamos a ver allí los requisitos de los diáconos. 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Solamente puedo centrarme en los requisitos de los diáconos por cuestión de tiempo, pero voy a leer un poquito acerca de los requisitos de los pastores también. 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Un paréntesis acá. Ayer cuando estuve en Ciudad Bolívar, sirviendo allá con los hermanos, llegó un grupo de mujeres a las cuales les estamos compartiendo el evangelio, y cuando yo les dije que la Biblia tenía los requisitos para ser pastor, ellas no lo podían creer. Una de ellas me quitó la Biblia y me dijo, déjeme ver qué está leyendo usted.
porque nunca en la vida les habían dicho que hay requisitos que un hombre debe cumplir para ser pastor, sino que no, pues el hombre habla bonito, pastor. No, espérate. ¿Y los requisitos? Sí, los vamos a ver, son importantes. De los pastores y de los diáconos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, ser anciano, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y en esto hay que subrayar porque esta es como la única cualidad que es notablemente distinta a las que tienen los diáconos. El pastor debe ser maestro, al pastor se le tiene que entender, en otras palabras. Apto para enseñar. No dado al vino, no borracho, no pendenciero, no peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Como les dije hace un momento, en la iglesia, bueno, esto ocurrió en la iglesia de Éfeso, en donde Timoteo estaba ayudando, colaborando, para que las instrucciones de Pablo se cumplieran. Entre las instrucciones estaba no solamente callarle la boca a todos los falsos maestros, sino también nombrar ancianos, pastores, obispos, que es lo mismo, y diáconos. En el contexto lo que encontramos nosotros son los requisitos para que la iglesia los pueda elegir. Los hermanos tienen que poder con sus ojos certificar estos requisitos y levantar su mano en señal de aprobación para poder nombrar a ese hermano como un oficial dentro de la iglesia. Entonces, vean ustedes que así como hay requisitos para ser pastor de una iglesia, asimismo hay requisitos para los diáconos. Vamos a arrancar desde el versículo 8, vamos a ver todos esos requisitos. El versículo 8 lo dice, asimismo, así como los pastores deben cumplir ciertos requisitos, los diáconos también deben cumplir ciertos requisitos. Y el primero de ellos, deben ser honestos. En otras versiones de la Biblia dice, deben ser dignos, serios, respetables, honorables, dignos de confianza. En pocas palabras, un diácono debe ser una persona de buena reputación en la iglesia. De buena reputación en la iglesia. Sin doblez. Sin doblez se refiere a una persona de una sola cara, una persona sincera, que no dice una cosa mientras piensa otra diferente, que sea de una sola palabra. Además, una persona que quiere ser diácono no puede ser una persona que diga que se compromete con algo y después ya no salió con nada. No puede hacer eso, porque cuando hay necesidades, él no puede decir, ¿saben qué? Sí, mañana les traigo un mercado, esta noche coman aguapanela y pan, yo mañana les traigo un mercado, 15 días, no apareció el diácono, se murió, la familia se murió. El diácono, si se compromete, debe cumplir. Y esto del doblez tiene que ver con el doble hablar, porque resulta que el diácono va a manejar información de los hermanos de la iglesia. Como les dije, no es solo tirarle billetes al problema, es ver de dónde viene esa necesidad material de esa familia. Entonces, es probable que él tenga que sentarse a hablar con las personas y conocer a fondo una parte muy sensible de todos nosotros. ¿Saben cuál es? El bolsillo. ¿El bolsillo no es sensible el bolsillo? Que de pronto el diácono le diga, hermano, pues yo veo que usted tiene muchos problemas económicos, ¿podemos ver qué deudas tiene usted? O puede ser, hermanos, se lo digo a los que quieren ser diáconos, que en medio de un proceso para llegarle a servir a esa persona descubran que el hombre no tiene platica porque toda la platica termina en el casino.
Y entonces, dándole y dándole y dándole al hermano cuando resulta que el hombre tiene un problema con el pecado, o es borrachito, o tiene un montón de deudas con gotagotas y cosas así. Entonces, ven, hay que entrar a evaluar y hay que manejar información. Y al manejar información siempre hay un peligro, que se filtre la información. Y por experiencia se los digo porque muchas veces me he equivocado cuando yo no he sabido tener mi boca cerrada de algo que otra persona me dijo y esa persona se dio cuenta que yo abrí la boca, dañé la confianza con esa persona, la dañé. Entonces, como son necesidades sensibles, además algunas vergonzosas, porque levante la mano al que le gusta pedir dinero y le gusta pedir ayuda. A nadie, ¿verdad? Eso nos da cierta vergüenza. El diácono debe ser cuidadoso con su lengua, con la información que maneja. El siguiente requisito, sin doblez, luego dice, no dados a mucho vino, no dados a mucho vino. Eso está ahí en el versículo 8. Pon el versículo 8. Alguno dirá, bueno, mucho vino, o sea que de vez en cuando sí se puede tomar uno que otro vino. La idea de Pablo es que el diácono no sea una persona dada al licor. En esa época el vino se recomendaba. Es más, ustedes después lo pueden ver en 1 Timoteo 5:23. Pablo le recomienda a Timoteo que ya no tome agua, sino que tome un poco de vino porque él estaba enfermo. El agua de esa época no era un agua potable, transmitía muchas bacterias, enfermedades. Entonces el vino, que sí estaba mejor procesado, era más saludable. Pero, aunque fuera en ese sentido saludable, ¿qué pasa si es muy dado al vino? Pues que va a ser un borracho. Y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Imagínense un diácono borracho, o sea, por favor, el pastor borracho, lo mismo. Es algo escandaloso. Entonces, debe ser alguien moderado en esa clase de apetitos. Personalmente, yo creo que uno en la bebida no puede ver qué tanto puede tomar antes de emborracharse. O sea, si yo digo, con 4 cervezas me emborracho, me voy a tomar 3,5 y voy a oler la última. Eso es caminar en el borde del abismo. Ahí, jugando a que peco o no peco. No, una persona que entiende la libertad cristiana se hace lejos del abismo. Se hace tan lejos como pueda porque no quiere caer nunca, no quiere pecar. Yo personalmente le recomiendo a todos ser abstemios, no probar licor. ¿Qué sigue? No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué es muy importante este requisito? Porque los diáconos van a manejar recursos de la congregación. De lo que se recoge aquí en la iglesia, los diáconos son los encargados de pagar todas las cuentas, pero además deben manejar un fondo de solidaridad para ayudar a los necesitados. Entonces no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Y cómo se puede saber que una persona es codiciosa de ganancias deshonestas? Es facilísimo, es muy, muy fácil. Si la persona está dispuesta a pecar o a hacer algo ilegal para conseguir dinero, es porque es un avaro. Simple. ¿Qué estuviste dispuesto a hacer para conseguir plata? Pecar. Eres un avaro. Y la avaricia es un pecado escandaloso al mismo nivel del homosexualismo, la fornicación y las borracheras. Así de grave es la avaricia. En nuestra cultura latina, esto es muy común. Es muy común que las personas falsifiquen documentos, que vayan a una notaría a hacer una declaración falsa, que se postulen a programas del gobierno haciéndose pasar por desplazados de la violencia, que se hagan trampas en los negocios, que se roben en las empresas, en fin, toda clase de maldades que nuestra cultura ve como que el fin justifica los medios. No puede ninguna clase de maldad de esas ser reconocida, ser detectada en una persona que quiere ser diácono de una iglesia. Debe ser una persona marcada por la honestidad, la transparencia y, ojo a esto, una forma clara de saber que es alguien que no ama el dinero es porque es alguien que tiene una generosidad marcada. Una generosidad marcada. O sea, si alguien tuviera que hablar de las cualidades de esa persona, no se le va a quedar por fuera decir, ese hombre es generoso. Eso no va a quedar por fuera. ¿Por qué? Porque si es generoso, no ama el dinero. Si no ama el dinero, no tiene codicias. Si no tiene codicias, no va a terminar buscando ganancias deshonestas.
Ahora viene el siguiente requisito, el que está en el versículo 9, que es sumamente importante, no solo para los diáconos, sino para todos los que estamos en esta iglesia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto del misterio de la fe es una forma de referirse al evangelio. El misterio, un misterio en la Biblia es algo que fue revelado por Dios. Y ese misterio de la fe que ha sido revelado por Dios se refiere al evangelio. Entonces, una manera de parafrasearlo sería decir que el diácono guarde el evangelio con limpia conciencia. Pues no es necesario que un diácono sea un predicador. No es necesario. Pero sí es necesario que el diácono tenga un entendimiento claro del evangelio, que de alguna manera el diácono pueda amarrarlo todo al evangelio. Por eso debe tener un entendimiento claro de las doctrinas y debe ser una persona cuyo enfoque sea vivir para la gloria de Dios. Su vida debe ser cristocéntrica. Es una persona que no está pensando en, bueno, cómo voy a prosperar económicamente este año y cuánto dinero voy a amontonar y cuántas cosas voy a conseguir para mí en esta vida y cómo me aseguro una buena vejez, sino que es una persona que tiene la gloria de Dios aquí en sus ojos, que él sabe que su recompensa está en los cielos y vive toda su vida centrada en Cristo y su evangelio, y los demás podemos ver eso. Todos estos requisitos se pueden ver. De lo contrario, ¿cómo nosotros podríamos saber si la persona fue llamada o no al diaconado? Entonces, esa persona debe guardar el evangelio con limpia conciencia. De alguna forma podemos decir que él tiene que poner en práctica el evangelio y vivir el evangelio con limpia conciencia delante de Dios. Alguien decía que es como que hay que guardar el tesoro del evangelio en el cofre de la limpia conciencia. Guardar el tesoro del evangelio en el cofre de la limpia conciencia. Y mucho cuidado, no solo para los que quieren ser diáconos, sino para todos los hermanos que estamos acá, mucho cuidado con descuidar tener una limpia conciencia delante de Dios. Todas las personas, aunque fueran cristianas, aunque fueran incluso pastores, todos los que abandonaron la limpia conciencia terminaron oyéndose al mundo, cayendo en pecados terribles. Pablo, precisamente en la carta de 1 Timoteo, le advierte a Timoteo del peligro de descuidar la buena conciencia. Vayan conmigo por un momento a 1 Timoteo 1:18, ahí atrásito, 1 Timoteo 1:18 al 20. Dice, este mandamiento, ¿a qué mandamiento se refiere? Al mandamiento de poner las cosas en orden en Éfeso, de taparle la boca a los falsos maestros. Este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena milicia, pelea la buena batalla, Timoteo. Ojo a lo que dice el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Cómo así? Una buena conciencia es como el timón de un barco. Cuando el barco se está acercando a la costa y los arrecifes y las piedras están cerca, si se descuida el timón, el barco va a naufragar, el barco se va a romper. Eso le ha pasado a muchísimas personas que se hacían llamar cristianas. Descuidaron la buena conciencia. ¿Por qué? Porque escogieron endurecer su conciencia en un área, sin darse cuenta que estaban endureciendo su conciencia en todas las áreas. Me explico. Creo que ya les había mencionado esto antes, que si tú, habiendo dejado de ser un maldiciente y vulgar, ahora empiezas, por ejemplo, a tolerar los chistes subidos de tono y te ríes de ellos, empezaste a endurecer tu conciencia en esa área. Con el tiempo, ya no solamente te vas a reír de los chistes, tú los vas a contar. Con el tiempo, las malas palabras que habías dejado van a volver a tu vocabulario y con el tiempo vas a terminar viendo pornografía. ¿Cómo? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto de la vulgaridad y el chiste con un pecado tan horrendo como la pornografía? Pues tiene que ver que la misma conciencia que te advierte de estas cosas, te advierte de estas otras. Y a la medida en que tú vas endureciendo y endureciendo tu conciencia en estas áreas, después estos pecados también aparecen y tú les has abierto la puerta de par en par. De alguna manera nuestra conciencia es como un celador que tenemos en la puerta. Si nosotros le damos vino al celador y una sopita caliente y una ruana, se nos va a dormir el celador.
Nosotros tenemos que vigilar en ese sentido nuestro corazón, nuestra conciencia y abrir los ojos. Porque aquí alguno, siempre pasa, ya empezó a endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque empezó a relajarse moralmente. Porque de alguna manera empezó a pensar que eso que se enseña en la iglesia tal vez es una exageración, tal vez es un fanatismo, tal vez hay una mejor manera de hacerlo. Y cuando uno se da cuenta, lo que descubre es el naufragio. El golpe avisó. El golpe, eso fue lo que sonó. ¿Cuál fue el golpe? El muchacho cayó en fornicación. El muchacho terminó enredado con una mujer que no es cristiana. El hogar se acabó. El divorcio apareció. ¿Qué ocurrió? Se descuidó la limpia conciencia. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Por eso el naufragio. Pablo le está advirtiendo a Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, e incluso da los ejemplos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos eran maestros de la iglesia. O sea, esto no piensen que, digamos, en el caso de los pastores, porque somos pastores y estamos expuestos a esto, no puede pasarnos que naufraguemos en cuanto a la fe. Todos, cualquiera puede naufragar si descuida la limpia conciencia. ¿Cómo se mantiene una conciencia limpia delante de Dios? En primer lugar, abriendo los ojos y dejando de normalizar el pecado. Cuando tú empiezas a normalizar el pecado, estás pensando como la gente del mundo. Cuando la piedad se te hace extraña y exagerada, estás pensando como la gente del mundo. Cuidado, abre tus ojos. ¿Cómo se recupera una limpia conciencia? Confesando el pecado. ¿Cómo se recupera una limpia conciencia? Doliéndose por el pecado. Y siendo tan específico como se pueda en la confesión del pecado. Rastrear, perseguir el pecado. Como si una serpiente asomara la cabeza en la puerta, tú no la dejas entrar, no le dejas entrar la mitad del cuerpo. Solamente si ves los ojos que destellan, sacas un palo y la golpeas. Así debe ser la reacción del cristiano para con su propio pecado. De pronto nosotros no podamos reaccionar así al pecado de los demás, pero sí frente a nuestro pecado debemos reaccionar con violencia, con furia, porque estamos amando a Dios y odiando aquello que Dios odia. Amamos a Dios y odiamos el pecado porque Dios odia el pecado. Y debemos reaccionar rápido, pronto. Si tú te demoras, la serpiente va a seguir entrando. Cuando te des cuenta, te puso huevos en la sala y más serpientes salieron. ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tu pecado debe detenerse? Ya, debe parar en este instante. O de lo contrario vas a naufragar. Estar alertas, vigilantes. Esa es la manera como uno puede evitar naufragar en cuanto a la fe. Mantener una limpia conciencia delante de Dios. Vuelvo y lo repito, hermanos. Al final, lo único que importa es lo que somos delante de Dios. A la iglesia del domingo todos podemos venir bien arregladitos, bien bonitos, posar de santos, pero solo Dios conoce nuestros corazones y sabe qué cosas hacemos cuando nadie nos ve. Una limpia conciencia nos mantiene teniendo una relación viva con Dios. Además, cuando se descuida la limpia conciencia, se contrista al Espíritu Santo. Y tú te das cuenta que tus oraciones no son escuchadas. Y tú te das cuenta que adorar no puedes, que ni entender la Biblia ya puedes hacerlo. Tienes tu corazón a punto de endurecerse y estás perdiendo lo poco que habías avanzado. Una limpia conciencia delante de Dios, hermanos. Para todos, no solamente para los que son diáconos. Volviendo a los requisitos, en el versículo 10, dice, estos, los diáconos, también sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles. ¿Cómo así que sean sometidos a prueba primero? Yo supe de una iglesia en la que supieron que había un hermano que estaba candidato a diácono y entonces entre otros hermanos dijeron, bueno, vamos a probarlo, dejemos 50,000 pesos acá en el escritorio a ver si aparecen. Ay, sí, no se lo robó, listo ya, probado para que sea diácono. No, esa no es la forma de probar. ¿Cuál es la forma de probar? La que estamos viendo, hermanos. Los requisitos que estamos leyendo son con los cuales vamos a probar a los diáconos. Y si, viendo el listado de diáconos, que en todos ellos son irreprensibles, decimos sí, esa persona puede ser un diácono. Es simple, ¿no?
creo que es muy lógico. Entonces, dentro de esos requisitos que hemos mencionado, hay uno que no menciona aquí, pero que sí mencionaba en el caso de los pastores, y es que no debía ser un neófito. Un neófito es un recién nacido, un recién convertido. ¿Por qué? Pues porque, como yo les decía hace 8 días, se le puede subir el cargo a la cabeza. Es una persona que no tiene la madurez suficiente para saber discernir qué se requiere, si asesoría o recursos o un mercado o ropa o no, pastoreo o involucrar a más personas. Se necesita experiencia en las cosas de Dios para llevar a cabo esa tarea. Entonces, por eso, no debe ser una persona recién convertida, sino una persona que además todos hayamos podido conocer y tener la conciencia limpia de que los requisitos que nos manda la Biblia los está cumpliendo. Para eso se necesita tiempo, hermanos, para conocer a esa persona. Luego viene el versículo 11, que es el versículo más difícil de todo el texto, porque el pastor Sergio se la pasa diciendo que los diáconos deben ser hombres o mujeres. Pues resulta que no es el pastor Sergio, es la Biblia. Pero aquí dice las mujeres. Las mujeres asimismo, dice el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Parece que sí hay diaconisas, porque parece que para ellas también hay requisitos. Entonces tendríamos pastores, diáconos y diaconisas. ¿Será que sí? Bueno, hay 3 posibilidades a la hora de interpretar ese texto. Y les confieso que hay que meterse a estudiar bastante el tema, porque tiene que ver mucho con la gramática griega y tiene que ver también mucho con el contexto de lo que se está diciendo. Entonces, yo les voy a poner las 3 posibilidades que hay respecto a qué mujeres son, porque eso es lo que hay que definir. Mujeres, ¿de qué mujeres nos están hablando? ¿De todas las mujeres o quiénes? Hay 3 posibilidades. La primera, que sean las mujeres de los diáconos. Perdón, las mujeres diáconos. La segunda, que sean las mujeres de los diáconos, y la tercera, que sean las mujeres que ayudan a los diáconos. ¿Por qué dije que la primera posibilidad es que sean mujeres diáconos y no diaconisas? Porque, hermanos, resulta que la palabra diaconisa no está en el original. De hecho, se usa ese en masculino cuando se refiere a Febe, a quien se le llama en la Reina Valera diaconisa. Miren, Romanos 16:1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pero resulta que en el original dice diaconón, y ese es el uso masculino de la palabra, porque en femenino no está. Hay una razón muy clara para saber que son hombres y que no hace falta que Pablo lo aclare de nuevo. Es que, ¿recuerdan que hace 8 días lo vimos? Los apóstoles en Hechos 6 le dijeron a la iglesia: escojan a 7 ¿qué? ¿A 7 qué? Varones. Entonces, damos por sentado que la iglesia ya sabía que debían ser varones, así como damos por sentado que la iglesia sabía que debía nombrar diáconos, que debía tener un ministerio de misericordia. Acá nos está diciendo cuáles son las funciones del diácono. ¿Por qué? Porque la iglesia ya conocía esas funciones, y de las cosas que conocía, también conocía que debían ser hombres. Entonces, esa posibilidad hay que como retorcerla un poco para creer que Pablo está contradiciendo al resto de los apóstoles al nombrar como oficiales de la iglesia a mujeres para ser diaconisas, que, repito, no hay diaconisas, sino que siempre se hablaba de diáconos en términos masculinos. La segunda posibilidad, las mujeres de los diáconos, es decir, sus esposas. Alguien podría pensar que de lo que se está hablando aquí es de los requisitos que una esposa de diácono debe cumplir. Y pues alguien pensará, bueno, tiene sentido, porque quizás la esposa de manera inevitable termina involucrándose en el servicio de su esposo. Y pues ella, la esposa del diácono, debería cumplir con ciertos requisitos. Pero también hay una cosa muy extraña ahí, y es que se dan los requisitos para las esposas de los diáconos, pero no hay requisitos para las esposas de los pastores. Yo tengo un libro llamado Las esposas de los pastores, y las primeras 5 páginas buscan responder esta pregunta: ¿cuáles son los requisitos para la esposa del pastor? Al final de las 5 páginas dice: ninguno. Porque la Biblia no da ningún requisito para la esposa del pastor.
Entonces, ¿no les parecería raro que para la esposa del diácono sí hayan requisitos? La tercera posibilidad, las mujeres que ayudan a los diáconos. Y personalmente creo que es la interpretación más probable, porque hay muchas tareas en el diaconado para las cuales las mujeres están muy bien equipadas, porque el diaconado incluye la preparación de alimentos, el almacenamiento de ropa, el cuidado de enfermos, de ancianos, de niños. Hay muchas tareas en el interior de la iglesia que pueden las mujeres ayudar mejor en esas tareas. Y un argumento a favor de esa interpretación está también en 1 Timoteo capítulo 5, en donde Pablo da instrucciones acerca de las viudas que recibían ayudas de la iglesia. Y entre los requisitos para ser parte de esa lista de ayuda estaba el que la viuda sirviera de forma activa en la iglesia. Vayan conmigo a 1 Timoteo 5, del 9 al 10, y vamos a ver que es muy probable que Pablo se refiere a las mujeres que ayudan en el diaconado, así como las viudas ayudaban en el diaconado. Dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Esas son las características morales, pero miren que hay unas características en cuanto al servicio de ella. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En otras palabras, si ha practicado la diaconía. No era que a la viuda le daban un mercado y ella se iba para la casa, no. A ella se le servía, a ella se le ayudaba, pero ella ponía sus manos al servicio de la iglesia. ¿Sujeta a quién? ¿Sujeta a quién? ¿A quién? A los diáconos. A los diáconos. Entonces, la interpretación más clara del texto, a la luz del contexto, del análisis y toda la cosa que hay que hacer, es que las mujeres a las que se refiere Pablo es a las mujeres que ayudaban a los diáconos a desempeñar ciertas funciones. Y eso, hermanos, nos deja una cosa clara en el texto. Las mujeres sí pueden servir en la iglesia. Las mujeres sí pueden servir. En sujeción a los oficiales de la iglesia, las mujeres sí pueden servir. El servicio no es exclusivo de los varones, porque incluso hay requisitos para las hermanas que van a ayudar. Y esos requisitos están ahí. Que sean honestas, igual, respetables, no calumniadoras. ¿Y saben cuál es la palabra que aparece en el original? En el original dice no diábolos. No diábolos. Porque el diablo es el acusador de los hermanos, el calumniador por excelencia, el padre de mentira. Y cuando nosotros calumniamos y mentimos, ¿a quién nos parecemos? Al diablo. Y yo digo, ¿por qué Pablo puso ese requisito ahí con las mujeres? Yo debo decirlo con mucho cariño por las hermanas, que los hombres también luchamos con el tema de la murmuración. Pero seamos honestos, a las hermanas eso les cuesta un poquito más, ¿verdad? Es una debilidad un poquito más fuerte. Aunque uno también se encuentra uno que otro chismoso, hombre chismoso por ahí, pero sí. ¿Y por qué es importante eso? Porque las mujeres a veces son un poquito quisquillosas en el servicio y entonces la una empieza a murmurar de la otra. A esta le quedó el arroz al lado y ya, hay tema de conversación para todo el mes. Que fulana de tal no limpia como la otra limpia, que fulana de tal no cuida a los niños como la otra los cuida, que fulana de tal sí sonríe a la gente nueva porque es ujier y los demás no. Entonces ya tenemos tema de conversación. Tinto para rato tenemos. No, la hermana no debe ser ni murmuradora, ni chismosa, debe guardarse de comentarios, de calumnias. En lugar de eso debe ser sobria. Sobria significa dueña de sí misma. O sea, no puede ser una señora que tenga arrebatos de ira y pataletas, porque las cosas no se hacen como ella dice. No, debe ser sobria. Debe guardar su testimonio, su compostura. Y ser sobria también significa ser libre de adicciones. No puede ser una mujer dada al vino tampoco. Fieles en todo, es decir, que sean responsables, que sepan rendir cuentas, que cumplan todos los compromisos. Normalmente así son las mujeres, debo decirlo. De verdad, o sea, con vergüenza debo decir que cuando una mujer aquí en la iglesia se compromete a algo, normalmente lo cumple. Pero cuando es un hermano, no siempre pasa. No siempre pasa. Y eso es preocupante. Eso es preocupante, pero de todas formas, hombres y mujeres que quieran servir deben ser fieles en todo.
Esos requisitos que ustedes acaban de ver, tanto para los diáconos como para las mujeres que les ayudan a los diáconos, son una descripción del carácter moral que debe tener cualquier miembro de la iglesia, pero especialmente los que sirven, que aquí en la congregación son la mayoría de la membresía. La mayoría de los hermanos de la membresía están involucrados allá en la cafetería, en la librería, aquí en la música, con los sugieres, con los niños, con las escuelas dominicales, con el trabajo que hacemos en el centro y en Ciudad Bolívar. La mayoría están en eso. Entonces, esos requisitos son indispensables para el que quiera servir. Así que si un día vemos un músico que no está cumpliendo con esos requisitos, ¿será que lo debemos bajar? Si una hermana que está sirviendo resultó que es calumniadora, ¿debería dejar de servir? Si un día el pastor llega borracho, que siga predicando, hombre, hay que disciplinar esa clase de cosas, porque eso es una descripción moral de cualquier persona que quiera servirle a Dios. Y cuando uno mete la mano a servirle a Dios, tiene que tener temor, tiene que tener reverencia, porque el Dios al que servimos es un Dios santo. ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? No son requisitos exclusivos para los diáconos, sino para todos los que desempeñemos cualquier función aquí en la iglesia. Bien, entonces, hermanitos, veamos nuestro cuarto y último punto, el diácono y su familia. El diácono y su familia. Con eso terminamos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así como se espera de un pastor que gobierne bien su casa, se espera de un diácono que gobierne bien su casa, que sea marido de una sola mujer. Y aunque es verdad que los diáconos van a servir mediante el ejemplo, los diáconos también van a liderar. Por eso los diáconos deben saber liderar a sus familias. Porque así como pasa con los pastores, un hombre que tiene su casa patas arriba, ¿cómo va a poder liderar en la casa de Dios? Además, un hombre cuya vocación es el servicio, en el caso del diácono, no puede negarse a servir a su propia familia, porque ese hombre es siervo en su casa. O sea, un diácono es un siervo, aunque no lo vean. ¿Recuerdan lo del tarro y de los nombres? Que yo les contaba de los niños, que a veces una familia lo hizo, que si no se ponía el nombre del niño, cuando el niño hacía algo bueno, el niño ya no lo hacía. No, nosotros no le servimos, no servimos al ojo de los hombres, le servimos a Dios. Y cuando hacemos algo en secreto, Dios nos va a recompensar. La promesa es que lo que hacemos en secreto, Dios lo recompensa ¿dónde? En público. ¿Eh? Entonces él debe ser un siervo en su casa, debe servirle a su esposa, debe servirle a sus hijos, y en ese sentido debe gobernar bien su casa. Hay que aclarar algo respecto a las esposas de los diáconos, y es que así como la esposa del pastor no es la pastora, así tampoco la esposa del diácono es la diaconisa. No, cuidado con terminar extendiendo el nombramiento. Entonces está el diácono, la diaconisa y los diaconitos. No. Se va a nombrar a un hombre para que sea diácono. Él debe dar buen testimonio de su familia, pero su familia no es, no es la familia diaconal de la iglesia, por así decirlo. Bueno, ¿cuál es la recompensa del diaconado? El versículo 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un grado honroso aquí en la tierra, porque el diácono va a recibir el amor, el respeto de los hermanos a quienes ayuda, pero un grado honroso en la eternidad donde va a ser recompensado por su servicio. Jason y Freddy en estos momentos de pronto ya se han dado cuenta, yo creo que han orado mucho al respecto, de que lo que está a punto de pasar los va a disparar en el cielo, los va a disparar en la eternidad en cuanto a las recompensas. Eso es lo que se espera de los diáconos en una congregación, que abunden en buenas obras y su recompensa será en la eternidad. Acá serán un clavito, ¿recuerdan? Acá serán los más pequeños, los siervos entre los siervos, pero en la eternidad habrá gloria, recompensa. Ese grado honroso está esperando por ustedes. En la primera línea la recompensa. Si ustedes ejercen bien el diaconado, esa es la condición. Si ejercen bien el diaconado, en la eternidad recibirán enormes y gloriosos galardones para ellos y para todos los que dispongan su corazón a servirle a Cristo, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Para todos habrá recompensas, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, porque Dios no dejará que un vaso de agua quede sin ser recompensado. Gloria a Dios por eso, es algo extraordinario. Y hay algo más, no solo la recompensa en el cielo, la honra aquí en la tierra,
sino que Pablo habla de algo más grande, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Eso a qué se refiere? Mucha confianza es la palabra que se usa en Hebreos cuando se dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahí es osadamente, acercarnos osadamente. Entonces, una persona que ejerce bien el diaconado gana mucha cercanía con Cristo, porque al servirle a Cristo crece la intimidad con Él, porque los diáconos se involucran más plenamente en su causa. Entonces, ojo a esto. Ustedes no solamente van a ser los diáconos de la Iglesia Bíblica Gracia y Paz, sino que ustedes van a ser los diáconos de Cristo. Él se va a referir a ustedes como mi diácono Jason, mi diácono Freddy Vargas. Esa es esa cercanía, es esa confianza en la fe que es en Cristo. Espiritualmente, la persona que mete la mano en el arado, esa persona crece porque está dando fruto. Y cuanto más fruto da, más fruto Dios permite que dé. Entonces, esa es la posición gloriosa del diácono. Pero recuerden que para tener eso hay que ejercer bien. La condición es ejercer bien el diaconado, con limpia conciencia, guardando el misterio de la fe, y la recompensa será grande en la eternidad. Hermanos, ojalá esto que hemos visto y lo que han escuchado anime a los hombres acá a buscar servirle al Señor, porque vale la pena servirle al Señor, porque el Dios al que le servimos es un Dios ricamente generoso, abundante en recompensas, y nosotros en su momento seremos recompensados por haberle servido. Nadie le sirve a Dios de balde. Dios a cada uno le dará su recompensa. Así como el malvado no quedará sin castigo, el justo no quedará sin su recompensa. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy delante de ti, Dios, queremos confesar nuestro pecado, sabiendo que tú todo lo ves y que ante tus ojos no podemos, Dios, esconder nuestra maldad. No permitas, Dios, que nos pongamos una máscara de hipocresía con la cual podamos tratar de engañar a los hombres. A ti no te vamos a engañar. Perdónanos, porque muchas veces hemos permitido cosas en la televisión, en la música, en el internet, en los comentarios, y nos hemos ido relajando con ciertas cosas, no dándonos cuenta de que debemos ser vigilantes y reaccionar frente al pecado, no acomodarnos a él. Perdónanos. Perdónanos porque sin darnos cuenta le hemos abierto la puerta al enemigo. Perdónanos por no vigilar nuestra conciencia. Guárdanos de naufragar en cuanto a la fe. Y hoy, Dios, que nos arrepintamos de todo corazón, porque hay una carrera por delante, hay muchas buenas obras por hacer. Nuestras manos pueden ser tus manos en esta tierra para llevar ayuda al que la necesita. Nuestros pies pueden ser tus pies para ir a llevar el evangelio a los lugares donde no te conocen. Que nuestra boca sea tu boca para anunciar la salvación a los pecadores. Que nuestra vida sea tuya. Usa nuestras manos, usa todo lo que somos, nuestros recursos, nuestro dinero. Todo, Dios, todo te pertenece, todo para ti, Señor. Perdónanos por todo el tiempo que hemos desperdiciado en tonterías en lugar de servirte y darte frutos. Incrédulos, porque tú nos has dicho que nos habrás de recompensar. Ayúdanos a tener fe y a poner nuestra mirada en los cielos, a hacernos tesoros en los cielos. Ayúdanos, por favor, ayúdanos en esto, y hoy te rogamos, Dios, por la vida de Jason, por la vida de Freddy Vargas, a quienes tenemos por candidatos aquí en la iglesia, para que tu gracia esté sobre sus vidas y para que con limpia conciencia puedan ejercer bien el diaconado en la congregación. Te rogamos también, Señor, por todos nosotros que estamos acá sirviendo, militando esta batalla, para que juntos lleguemos a la eternidad y ninguno termine naufragando por el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.